Muy buenos días a todos, Dios me lo bendiga, a nuestros amigos y hermanos en la fe. Mi nombre es Salomón Santos y quiero compartirles una pequeña enseñanza acerca de lo que yo he titulado Finanzas saludables en tiempo de crisis. ¿Cómo tener unas finanzas saludables en tiempo de crisis? Quiero leerles este texto que se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 20, dice: al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. Es una palabra que Dios nos trae en este día, ¿sí? Que queremos compartir una pequeña reflexión. Para entrar en materia de una vez, la administración muchas veces la enfocamos en dinero, que es lo que vamos a hablar un poquito, pero no es tanto la cantidad de dinero o los recursos que podamos tener, sino es la sabia administración la que nos va a permitir a nosotros vivir tranquilos. Repito esto, muchas veces pensamos que por tener mucho dinero podemos estar tranquilos, pero no, la Biblia dice que al que administra bien, ¿sí? El que administra le va bien, y aquel que confía en el Señor también le va a ir muy bien. Entonces, tenemos que entender que por mucho o poco que tengamos, tenemos que aprender a administrar sabiamente los recursos que Dios nos ha dado. Eso es importante que entendamos en este día. Y tenemos que tener, en este tiempo de crisis, tener una práctica que posiblemente casi muy pocas familias posiblemente no la practican, que es lo que yo le llamo el presupuesto familiar. El presupuesto familiar consta básicamente de un detalle de los ingresos y un detalle de los gastos. Para hacer un presupuesto, lo primero que hay que hacer es detallar las cifras reales de lo que usted está ingresando como persona, como pareja, como familia en su hogar, y hacer un detalle de todos los gastos que está teniendo realmente al día de hoy, para poder entonces hacer estimaciones de lo que posiblemente, ¿sí?, van a tener sus ingresos a futuro y sus gastos a futuro. Eso es simplemente lo que es un presupuesto familiar. Y el presupuesto siempre, como ya dije, se basa de ingresos y gastos. Si los ingresos se disminuyen por aquel motivo, automáticamente los gastos tienen que disminuir. Y vamos a ver a dónde podemos hacer algunos ajustes para que lo que Dios nos ha dado siempre podamos administrarlo sabiamente y vivir tranquilamente, ¿sí? Como decíamos, primero tenemos que aprender a detallar todo, ¿sí? Para eso necesitamos lápiz, bolígrafos, una agenda, una hoja de rayas, hoja blanca, sentarse a escribir y a detallar. Si no se hace eso, usted lo deja en la mente solamente, al final usted no va a saber dónde está la fuga de dinero y usted se va a preguntar que su dinero se hace como agua o se va como agua. El primer requisito que yo recomiendo, ¿sí?, para poder tener unas finanzas saludables o potables es entréguele todas sus propiedades y sus posesiones a Dios. Entréguele. Como cristianos tenemos que aprender a ceder todas nuestras propiedades, todas nuestras posesiones, cedérselas a Dios, incluyendo el dinero, el tiempo, la familia, el trabajo, la educación, la carrera, los títulos universitarios. Todo tenemos que aprender a cedérselos a Dios, ¿sí? Porque nosotros somos solamente administradores de lo que Dios nos ha dado, no somos dueños. Hoy día es fácil decir, yo le entrego todo a las manos de Dios, pero no es tan fácil hacerlo. Decirlo, posiblemente muchos puedan decir, no, yo le entregué todo a las manos de Dios, pero hacerlo no es tan fácil. Al principio vamos a tener mucha dificultad en buscar siempre la voluntad de Dios, ¿sí? Buscar qué es lo que Dios le agrada que yo, ¿sí?, haga con mi dinero o haga con el dinero que Él me está dando, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el choque? ¿Sí? Que nosotros estamos acostumbrados a administrar a nuestra manera y a controlar nuestros propios asuntos, y no le hemos dado a Dios que intervenga en ese plan familiar o en ese presupuesto familiar. Entonces, siguiendo con el tema de las finanzas saludables, como les decía, tenemos que aprender a detallar, ¿sí?, cada uno de los rubros, ¿sí? Si tiene varios tipos de ingresos, amén.
¿sí? Si tiene varios tipos de detalle de gastos, ¿sí? Detalle todo lo que pueda. Y en ese detalle usted se va a dar cuenta que nosotros hemos aprendido a diferenciar que los gastos lo dividimos en 3 rubros, básicamente. El primer rubro es el gasto de necesidad, ¿sí? O la referencia que le decimos como la necesidad básica. El segundo son los gustos. Y el tercer rubro de gasto son los deseos. Y vamos a hablar de estos 3 rubros rápidamente. ¿Qué es una necesidad? ¿Qué es un gusto que yo me quiero dar? ¿Y qué es un deseo que yo quiero tener? Entonces, las necesidades, ¿cuáles son las necesidades básicas que todos podemos tener hoy día? ¿Sí? En la vida tenemos las necesidades como son el alimento, la ropa, el trabajo, ¿sí? El lugar donde vivo, o sea, la casa, si es alquiler, si es hipoteca, la salud, entre otras cosas. Tenemos que definir cuáles son nuestras necesidades básicas, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? ¿Qué son los gustos? Los gustos son aquellas cosas que también son necesidades básicas en nuestras vidas, pero que son de menor o mayor calidad. Y yo puedo, por decir un ejemplo, determinar si esta camisa la quiero comprar de marca o la quiero comprar que no sea de marca. Eso es un gusto, ¿sí? Igual los alimentos, igual los otros gastos que podemos tener, yo escojo qué tipo de gusto quiero darme en este tiempo. Entonces, tengo que entender que no puedo tener quizás gustos muy altos en este tiempo que estamos viviendo. Tenemos que aprender a tener los gustos bien controlados. Y la tercera cosa, como decíamos, primero es necesidades, segundo son los gustos, el tercero son los deseos. Los deseos es el rubro por el cual muchas personas fracasan financieramente en el hogar. ¿Por qué? Porque los deseos controlan sus emociones, sus impulsos y se endeudan más de la cuenta. Los deseos dice que son aquellas cosas que nos gustaría tener, pero que no son necesidades básicas para nuestra subsistencia. Son deseos, ¿sí? Y de acuerdo con el plan de Dios, solo se pueden comprar con fondos excedentes después de todas las obligaciones que se hayan cumplido. En otras palabras, cuando yo recibo mis ingresos y hago frente a todos mis compromisos, mis necesidades básicas, el excedente que me queda de dinero, ¿sí? Yo puedo darme algún tipo de deseo, ¿sí? Y hoy día ese rubro es el que está trayendo mucha miseria o mucha pobreza a muchas personas. Están endeudados con muchas tarjetas de crédito. Esa es otra recomendación que queremos dar. En este tiempo no es recomendable, ¿sí? Usar tarjetas de crédito, a menos que usted tenga la solvencia económica para hacerle frente a ese gasto que hizo con la tarjeta de crédito. Si no tiene la solvencia económica, no tiene la liquidez, absténgase en este tiempo de usar la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito, como usted sabe, le va a cobrar intereses y otro montón de multas o recargos sobre lo que no esté pagando. Entonces, resumiendo todo, tenemos que aprender a identificar en este tiempo cuáles son nuestras necesidades esenciales para la vida y cuáles no. Y cuáles no son. El que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás serán ricos. Ese es Proverbios capítulo 21, versículo 17. Entonces tenemos que desarrollar una capacidad o desarrollar una actitud de conservación en este tiempo. Empecemos a eliminar todos los gastos que no son importantes ni vitales, ¿sí? Tenemos que recordar que muchos gastos los consideramos esenciales solo porque la sociedad nos los ha hecho saber o nos los ha hecho crecer. Quiero terminar con esto, para finalizar. Piense antes de gastar, por favor. Piense en las siguientes preguntas. ¿Es una necesidad, un gusto o un deseo? ¿Este gasto que voy a hacer refleja una ética cristiana? ¿Es lo mejor que puedo obtener por este precio? ¿O puedo conseguir un mejor precio? Este artículo que voy a comprar, ¿cuál sería el costo de mantenimiento de este artículo? Entonces tenemos que hacernos esta pregunta antes de poder hacer un gasto, ¿sí? Dios quiere que usted y yo aprendamos a ahorrar también en este tiempo. ¿Ahorrar qué? Ahorrar dinero, ¿sí? Ahorrar luz, ahorrar agua, ahorrar alimento, administrar
muy detalladamente la comida, no botar alimentos, porque tenemos que aprender a desarrollar la disciplina del ahorro, que es lo que nos cuesta a muchos en este tiempo. Y cierro con esto. Cada cristiano tiene que aceptar la provisión de Dios para su vida en este tiempo. Sea mucho, sea poco. Acepte la provisión de Dios, administre sabiamente todos los recursos que Dios les ha dado y Dios le va a prosperar y Dios le va a bendecir en este tiempo difícil. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto y es un placer. Que pasen un feliz día. Bendiciones.